Ser podcast. Ambrosio Spínola, héroe de Breda. Si entre la amplia iconografía de la Guerra de Flandes hay una imagen que ha perdurado a través del tiempo, no hay duda de que el lienzo de La rendición de Breda o Las lanzas, una de las obras maestras del genial Velázquez, tiene el privilegio de ocupar ese lugar. El pintor sevillano inmortalizó la fecha del 5 de junio de 1625 en el momento en que el comandante rebelde Justino de Nassau entrega las llaves de la plaza fuerte a Ambrosio Spínola, capitán general de Flandes, que las recibe poniendo la mano sobre el hombro izquierdo del que había sido su enemigo para impedir que se arrodille y al que sonríe con cortesía. En los próximos minutos aquí en Ser Historia vamos a hablar de un proyecto absolutamente original. Ahora mismo escuchábamos la voz de Spínola, uno de esos grandes protagonistas de la historia de España, con esas guerras en los Países Bajos y ese momento, ¿no?, que recreó Velázquez con el cuadro de La rendición de Breda o el cuadro de Las lanzas de una forma tan brillante. El proyecto, como digo, al que queremos dedicar estos minutos de Ser Historia, se llama Cromo Imperium. Es una colección de cromos, pero no es una colección de cromos al uso. Es decir, todos hemos crecido yendo al rastro los domingos, ¿no?, en todas las ciudades de España, porque esto no solamente sucede en Madrid. Yo crecí en Valladolid, en todos los sitios, ¿no? Los domingos íbamos a cambiar los cromos cuando éramos pequeños y no tan pequeños de colecciones de cine, de colecciones de fútbol, de colecciones de naturaleza. Era una forma maravillosa, ¿no?, de interactuar con otros chavales de otros colegios, de otros ambientes, con una motivación común. Pero en esta ocasión vamos a hablar de cromos, no con C, sino con Q, QR-homos, cromos, porque precisamente el QR y toda esa tecnología digital tiene especial importancia en este proyecto Cromo Imperium. Fernando Álvarez Prieto, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Encantado de estar en tu programa, Nacho. Fernando Álvarez es la cabeza loca que generó este proyecto tan espectacular. ¿Cómo podríamos definirlo? Porque sobre todo es un proyecto original, que además tiene ese elemento extra de ser de coleccionistas, ¿no? Porque es una edición limitada. Sí, bueno, de hecho el proyecto surge efectivamente un poco locura. Surge de la pasión, por un lado, por el coleccionismo. Yo fui coleccionista de pequeño, sigo siendo, de sellos, de monedas, postales y de cromos, ¿no? Y a través de también mis hijos, que han seguido con la tradición de coleccionar todo tipo de cromos, ¿no? De Pokémon, de fútbol y demás, ¿no? Pero eso unido a otra pasión que es la historia. O sea, me encanta todo lo que tiene que ver con la historia. Compro muchos libros de historia, leo los que puedo, los que me da tiempo. Y cuando tratas de compaginar ambas cosas, pues claro, en el coleccionismo, da igual si es un sello, si es un cromo, siempre te quedas un poco con ganas de más información. Por eso normalmente cuando hablamos de historia, pues hablamos de libros, ¿no?, que es lo que realmente te da más posibilidades de ampliar los conocimientos. Entonces, bueno, dándole vueltas y sobre todo aprovechando las nuevas tecnologías que cada vez las tenemos más a mano, bueno, pues ¿por qué no podemos tener un soporte, una pieza de coleccionismo, por ejemplo, un cromo, pero que ese a su vez también pueda ser una fuente de información? Y de ahí viene el concepto de cromo, que no es más que un cromo habitual con los que estamos acostumbrados, aunque ahora hablaremos de que tiene otra serie de elementos que lo hacen distinto, pero que incorpora un QR en su trasera. Entonces, en este QR te van a narrar la historia del personaje que refleja el cromo, con lo cual tienes, por un lado, esa pieza de coleccionismo, que los que coleccionamos cromos, sellos y ese tipo de cosas, pues nos encanta, pero que no se queda solamente en una imagen, sino tienes todo el bagaje informativo de ese personaje, de esa cosa, esa imagen que te aparece en el cromo, ¿no? Entonces, podríamos haberlo denominado un audiocromo, pero
pensamos que era más original el mencionar cromo con Q, ¿vale? La gente que nos escuche, que quiera echar un vistazo a este proyecto, lo puede hacer a través de la página Cromo Imperium, cromo con Q, QR, homo, Cromo Imperium, precisamente por ese juego de palabras del QR que utiliza, ¿no? Porque visualmente los cromos tienen el mismo tamaño de un cromo convencional, tienen una estética muy atractiva. En este caso os habéis centrado en el imperio español, sobre todo los siglos XV, XVI, y las imágenes también con esos actores recreados de una forma brillante, bueno, pues crea un conjunto muy singular, ¿no? Porque tanto la cara como el dorso se convierten casi en una obra de arte, en un objeto bello, que además aporta información. Sí, el proyecto, una vez que ya habíamos llegado a la idea de decir, bueno, vamos a hacer un cromo con un QR, dijimos, bueno, pues ya que vamos a usar una herramienta tecnológica, vamos a ver todo lo que la tecnología nos puede aportar. Y entonces también empezamos a ver el tema de la imagen. Y lo que nos gusta, como nos gusta plantearlo, es que es como si estuviéramos haciendo una foto de cómo pudo haber sido el personaje, ¿vale? Entonces tenemos personajes de todo tipo, dividimos la colección en épicos, baluartes del imperio, genios del imperio, donde están todos los artistas que tuvimos en el campo de la pintura, de la escritura, etcétera. Y después un apartado muy interesante que son los olvidados, los grandes olvidados que trabajaron y lucharon por mantener el imperio durante 4 siglos, ¿no? Entonces, realmente había muy poca imagen sobre estos personajes. Algún que otro cuadro muchas veces no era coetáneo, o sea, no era de la época donde existió el personaje, se hacían normalmente años, inclusive siglos después de la existencia del personaje, y en aquellos raros casos donde existía alguna imagen de ese personaje, normalmente ya los venían a retratar cuando eran gente muy mayor, o sea, cuando ya realmente habían triunfado en lo que fuese, habían hecho aquello que los hacía famosos, pues era cuando los venían a pintar, ¿no? A dibujar. Y claro, ya eran gente pues como yo, ¿no? Ya muy mayorcitos. No se les pintaba como eran en el momento en el que hicieron la gesta o aquello que por lo que habían ganado fama. Entonces, lo que hicimos a través de usar la inteligencia artificial como una herramienta, cogemos un equipo de diseñadores y un equipo multidisciplinar, porque no es nada fácil. Cuenta que la inteligencia artificial es de todo menos inteligente. Entonces, tú le empiezas a meter información, le tienes que meter toda la información que teníamos sobre el personaje, y a partir de ahí te iba dando opciones que teníamos que ir puliendo, teníamos que ir cambiando colores, teníamos que ver pues cómo era una chaqueta en el siglo XVII y dónde llevaba el botón y cómo llevaba el cuello o el tipo de, si era un soldado, el tipo de arma, si era un pintor, pues qué tipo de pincel, cómo era el pincel. En el caso de la música, por ejemplo, de un órgano del siglo XVII, en fin, eran temas que obviamente la inteligencia artificial no te los da. Entonces tienes tú que hacer una combinación entre equipos humanos, especialistas en cada una de esas áreas, e ir introduciendo esto para que al final la pieza parezca una foto, o sea, es una pieza hiperrealista sobre estos personajes, de cómo pudieron ser, ¿no? Entonces esta es la parte que con inteligencia artificial y la ayuda de unos equipos muy importantes, de especialistas, pues podemos tener una imagen que creemos que es muy singular, que unido a ese QR, en ese QR tenemos las historias que han sido creadas por Melquiades Prieto y José Luis Garbi, que han creado unas historias que a su vez pues las hemos locutado con locutores profesionales, tanto voces femeninas como masculinas. Entonces, bueno, pues todo esto, por un lado la posibilidad de ver una imagen de estos personajes tal como pudieron ser en el momento que estaban haciendo lo que hacían, poder escuchar sus historias, y además sobre un soporte que está hecho, además ya aprovechamos también pudimos tener lo máximo en calidad de impresión, la última tecnología de impresoras, para poderlos imprimir en acero, que tampoco es un material común para poder imprimir a color, ¿no? Entonces, pero eso te va a dar una durabilidad de la pieza
prácticamente eterna porque está hecho en acero inoxidable de 40 micras. Entonces, bueno, pues todo esto junto, añadiéndole quizás también el hecho de que es una edición limitada de solo 1.492 ejemplares. El número tampoco es casual, ¿no? A mí me llamó la atención. Exactamente. Hablando del Imperio Español, 1492 no es casual la fecha. ¿No? Fecha de comienzo, nos gustaba más la fecha de comienzo que la fecha de terminación. Así que dijimos, bueno, mejor 1492, ¿no? Y bueno, pues eso básicamente es la idea. La colección son 60 piezas. Hemos hecho una selección, porque obviamente personajes del Imperio estamos hablando de cientos, ¿no? Por no decir algunos millares. Pero teníamos que ir seleccionando y lo que vamos a seguir haciendo es distintas temporadas en el tiempo, según los coleccionistas vayan comprando las temporadas, pues iremos sacando nuevas temporadas. Y lo que hemos tratado también es de que no sea una colección ni de reyes ni de nobles. Todo el planteamiento de la colección ha tratado de ser hacer los personajes lo más cercano posible, que parecieran un poco alguien que te puedes encontrar cuando coges el ascensor en tu casa y bajas y al vecino que le dices buenos días o buenas tardes, pues que pudiera ser esa persona. Entonces los hemos hecho muy cercanos, no solamente en las imágenes, como te he contado, sino en los nombres. Hemos prescindido de todos los títulos nobiliarios. Claro, muchas veces a la gente le cuesta un poco entender cuando te hablan de un conde, un duque, dice, uy, eso no tiene nada que ver conmigo, eso es una cosa de la nobleza y tal. Bueno, eso eran títulos que era lo que se le daba a la gente pues cuando no le podías dar un Goya o no le podías dar una medalla de oro en una olimpiada o no le podías dar un... Eran los premios que ofrecía la corona, que uno trabajaba de una manera u otra siempre, pues para los reyes de turno, el que fuera, pues te premiaban dándote un condado, dándote un ducado, Entonces, claro, todo eso ha ido evolucionando, entonces hoy ya te dicen el conde de no sé qué. Uy, eso como que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues es como si te dijera, este señor ha ganado un Oscar, o este señor ha ganado un premio Nobel, ¿no? Entonces, hemos prescindido de eso, entonces ya no nos referimos a ellos como el conde de tal o el duque, aquellos que tenían título nobiliario, sino nos referimos a ellos con su nombre y apellido. E igualmente para los apodos. Claro, esto fue un tema que me costó con los historiadores y no estaba muy por la labor y al final conseguí convencerlos, ellos me convencieron de otras muchas cosas, pero conseguí que los apodos no siempre eran positivos. O no siempre reflejaban realmente cómo probablemente el personaje hubiera querido ser recordado. Te puedo poner un ejemplo como por ejemplo, el de la monja alférez. La monja alférez era Catalina de Erauso y llamarle monja fue una forma que tuvo, en fin, los tiempos, la iglesia y demás, de lavar un poco su imagen porque era una lesbiana conocida. Entonces, que tratemos de pasarle a la historia como la monja alférez, pues probablemente a lo mejor a ella no le hubiera hecho demasiado gracia, ¿no? Entonces dijimos, mira, vamos a evitar estos apodos, estos nombres, que bueno, pues históricamente se les ha dicho así, están incluidos, obviamente, cuando ya escuchas la narración, pues sí, se te dice que sí tal, que se la llamaba así o tal, pero su nombre, el que aparece, el nombre en el cromo, pues le llamamos Catalina de Erauso, que era su nombre. Igualmente con Farinelli, pues Farinelli, el nombre Farinelli venía de la familia Farina, que era la que le había patrocinado. Pero es como si llamáramos ahora a un personaje famoso, le llamáramos el Coca-Cola, porque resulta que es que hace anuncios de Coca-Cola o le patrocina. Entonces, bueno, pues hemos huido de todo eso y hemos tratado de decir, a ver, que esta gente tenía su nombre, tenía un apellido, también hemos huido de, oye, que si tenía 8 apellidos, a ver, tiene un apellido. Le hemos puesto el sitio donde ha nacido, cuál sería el país actual. Entonces, por ejemplo, si la persona nació en México, pues ponemos una banderita de México. Si la persona nació en Italia, en alguna de las ciudades de Italia, no existía Italia, obviamente, durante la época del Imperio, no vino a existir hasta el siglo XIX, pero si esa ciudad donde él nació hoy día pertenece a Italia, pues ponemos una banderita italiana y eso también los trae un poco al presente, ¿no? O sea, los ubica. Sí, ayuda un poco a contextualizar, ¿no? Geográficamente este tipo de figuras. A mí me parece una idea, como decía, extraordinaria y además colaboran en este proyecto junto contigo, Fernando Álvarez, dos muy buenos amigos, ¿no? de este programa y personales, ¿no? Melquiades Prieto y José Luis Hernández Garbi, que han estado en varias ocasiones
con nosotros aquí en Ser Historia, y especialmente Melquiades, ¿no? A quien yo tengo un cariño especial por haber sido mi editor de cuando trabajaba en la editorial EDAF, y con él hice esa biografía maravillosa de la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza. Pues ese conjunto, ¿no? También habéis imbricado, yo creo que de una forma brillante, el conocimiento y sobre todo la divulgación, saber contar, ¿no? Porque hay muchos especialistas que a veces saben mucho de Felipe II, pero luego no lo saben contar bien, ¿no? Claro. Sí, la colaboración de ellos es importantísima y es lo que realmente le da credibilidad y legitimidad al proyecto. O sea, yo no soy historiador, de hecho, ni siquiera era divulgador histórico. Ahora quizás las circunstancias me han convertido en una especie de divulgador histórico, pero no, mi trabajo es de otro tipo, y aquí lo que yo hice fue tratar de juntar a un equipo de profesionales y de especialistas que pudieran crear todo este proyecto y desarrollarlo, pero son ellos realmente el alma del proyecto, porque son los que, a partir de sus historias inclusive, son las que introducimos inicialmente en todas las herramientas de diseño para ir creando los personajes. Quiere decir que son personajes creados a partir de su historia, de su contexto, de lo que hacían. Entonces, sí, la colaboración sin ellos, este proyecto no tendría sentido y no tendría la legitimidad que tienen. Uh-huh. Y luego, como ya para ir acabando, Fernando, como cualquier colección de cromos, también tiene su álbum, ¿no? Que también lo convierte en algo bastante exclusivo, ¿no? O sea, todos los que hemos coleccionado cromos, pues siempre los pegábamos en un álbum, ¿no? Y se pensara, bueno, pues unos cromos de un formato tan brillante, de acero, pues lógicamente tienen su álbum con el que también puedes activar el QR con el teléfono móvil, con el celular, y acceder a todas esas informaciones extraordinarias a través de la página, ¿no? Sí, hemos desarrollado un álbum, igualmente, como todo era bastante original, bastante único, pues no queríamos quedarnos cortos en el álbum y coger a los coleccionistas y darles un álbum como otros cualquiera que haya en el mercado. Entonces diseñamos un álbum especial para la colección, con hojas rígidas, tienen que ser hojas obviamente de un grosor plastificado para que puedan sujetar. Claro, ten en cuenta que son piezas metálicas, en acero, y pesan, ¿no? Entonces tienen que ser hojas especiales, y por otra parte que sea transparente, unos bolsillitos donde se meten los cromos, solamente 4 cromos por cada página, y que no necesites estar manipulando. Ya sabes que los coleccionistas somos muy para el tema de estar toqueteando y tal. De hecho, hay gente que hasta los mete, o sea, los mantiene en la caja, en el embalaje original, ¿no? Entonces, precisamente para que no estar tocándolo, pues entonces el cromo, el álbum, cada hoja de álbum, te permite ver el cromo, su visual frontal, y te permite ver la trasera, donde puedes captar el QR, con lo cual no tienes que estar sacando el cromo, simplemente disfrutar de él, verlo, escuchar tu QR cuando quieras, y no tener que estar sacándolo, metiéndolo y demás, ¿no? Entonces es el protector ideal para tener tu colección conservada, ¿no? A mí me parece una idea extraordinaria esta colección Cromo Imperium. Recordemos, cromo con QR, Cromo Imperium. Recomiendo a todos la página web cromoimperium.com, donde vais a tener información para ver, e incluso hay algunos de los audios disponibles en abierto para que se pueda disfrutar de esta colección, y muchas fotografías de esas recreaciones del aspecto físico de los protagonistas que forman parte de esta historia de España, en este caso la época imperial de la historia de España. Fernando Álvarez Prieto, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, muchas gracias, Nacho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu